En la Tremenda Corte 3 el arco conocido como Narangicidio funciona como una pieza de relojería cómica donde cada engranaje parece pequeño, justificable y casi inocente, pero al girar en conjunto produce una maquinaria absurda que termina aplastando cualquier noción de sentido común. Y es precisamente ahí donde esta obra demuestra una madurez particular dentro del universo de la serie, porque ya no se conforma con el chiste rápido o la confusión verbal ingeniosa, sino que construye una crítica sostenida sobre la forma en que el poder se justifica a sí mismo a través de procedimientos que pierden contacto con la realidad que supuestamente regulan. Desde el primer momento en que la naranja aparece como objeto de conflicto, el espectador entiende que no está frente a un problema real, sino frente a una excusa narrativa. Una chispa mínima destinada a encender un incendio desproporcionado, y sin embargo la genialidad del guión consiste en hacer que cada paso del proceso resulte lógicamente defendible dentro de su propia lógica interna. El juez 3 aparece como una figura atrapada entre dos fuerzas. Por un lado su intención genuina de mantener el orden y la coherencia, y por otro la presión de un sistema que ya ha decidido actuar. Su papel no es el del héroe que corrige el absurdo, sino el del observador privilegiado que intenta contenerlo sin tener las herramientas suficientes para detenerlo por completo, lo que hace que su frustración sea también la del espectador. Montero representa el extremo opuesto, no como villano caricaturesco sino como encarnación de una mentalidad profundamente arraigada en muchas estructuras institucionales. La creencia de que la norma existe para ser aplicada sin excepción, y que cualquier flexibilidad es una amenaza potencial al orden general. Su postura resulta inquietante precisamente porque no carece de lógica. Su razonamiento es coherente dentro de un marco donde la obediencia se confunde con justicia. Tres Patines se mueve en medio de estas fuerzas como un cuerpo extraño, no porque desafíe activamente al sistema, sino porque su manera de hablar y de razonar no encaja en el lenguaje técnico que domina la sala. Sus preguntas simples desarman discursos complejos y revelan la fragilidad de argumentos que solo se sostienen mientras nadie los confronte desde la experiencia cotidiana. Cada escena añade una capa más de absurdo, pero no mediante saltos bruscos, sino a través de una acumulación paciente de decisiones pequeñas, informes innecesarios, interpretaciones exageradas y reacciones defensivas. El espectador empieza a notar que la naranja ya no importa, que el proceso se ha emancipado de su causa original y ahora existe por sí mismo, alimentado por la necesidad institucional de justificar su propia existencia. Uno de los grandes aciertos del narangicidio es mostrar cómo el lenguaje se convierte en herramienta de poder. Los términos legales, las fórmulas repetidas y las explicaciones circulares crean una atmósfera donde decir algo no significa necesariamente comunicarlo, y en ese ruido verbal el sentido común queda relegado a un rincón incómodo. La comedia surge cuando Tres Patines insiste en hablar desde la lógica cotidiana y choca una y otra vez con un muro de tecnicismos que no responden a sus preguntas. El ritmo del episodio refuerza esta sensación de encierro. La acción no avanza hacia una resolución clara, sino que gira sobre sí misma, como si el tribunal fuera un espacio cerrado del que nadie puede salir sin antes completar todos los rituales formales, incluso cuando esos rituales ya no tienen finalidad práctica. Esta estructura narrativa convierte al espectador en cómplice involuntario, porque empieza a reconocer patrones que ha vivido fuera de la ficción, trámites interminables, sanciones absurdas, reglas aplicadas sin considerar circunstancias. Y esa identificación es lo que transforma la risa en algo más incómodo y reflexivo. Montero resulta especialmente interesante en este análisis porque su figura invita a una comparación directa con otros personajes autoritarios del género, pero aquí no se le presenta como ridículo desde el inicio, sino como alguien convencido de estar protegiendo un bien mayor, y es precisamente esa convicción lo que permite que el exceso se normalice. El juez 3 intenta introducir matices, pero cada matiz requiere ser validado por el mismo sistema que genera el problema, lo que revela una crítica profunda a la ilusión de control. Dentro de las instituciones, Tres Patines no gana el conflicto mediante astucia legal ni mediante un golpe maestro. Su victoria es más sutil y más inquietante. Consiste en exponer el agotamiento del sistema, en llevarlo al punto donde su propia rigidez se vuelve insostenible. El narangicidio no ofrece una moraleja explícita ni una conclusión tranquilizadora. Su final no se siente como un triunfo sino como un desgaste, una sensación de que todo podría haberse evitado si alguien hubiera detenido el proceso a tiempo. Y esa falta de cierre heroico es una de sus mayores virtudes, porque evita la simplificación y obliga al espectador a asumir su parte de responsabilidad. Desde una mirada comparativa dentro de la Tremenda Corte 3 este arco se distingue por su ambición temática, mientras otros episodios se apoyan más en el ingenio verbal inmediato. Aquí el humor se construye a partir de la repetición, de la acumulación y del reconocimiento gradual del absurdo, lo que demuestra una confianza notable en la inteligencia del público. Como analista resulta imposible no conectar esta historia con experiencias personales frente a sistemas que parecen diseñados para protegerse a sí mismos antes que las personas. Y es ahí donde el narangicidio alcanza su mayor fuerza, porque no se limita a parodiar un tribunal ficticio,
sino que pone en evidencia una lógica universal, la tendencia humana a esconderse detrás de reglas para evitar la incomodidad de pensar. La tremenda corte 3. Logra con este arco algo poco frecuente, utilizar la comedia no como escape sino como lupa, ampliando los defectos del poder hasta volverlos visibles, y al hacerlo transforma una simple naranja en un símbolo duradero de cómo lo pequeño puede volverse enorme cuando el sentido común queda atrapado entre sellos, formularios y certezas mal entendidas.